palabra. Mira que el centurión romano Cornelio estaba esperando, él, sus parientes más cercanos, su familia. Él reunió a todos aquellos para poder esperar a Pedro, aquel que iba a llevarle el mensaje que Dios le había dicho, que Pedro iba a decirle lo que él debía de hacer. Por lo tanto, esos 4 días que demoró Pedro en llegar hasta la casa de Cornelio, Cornelio se dedicó a preparar su corazón, a preparar su familia y las personas más cercanas para que recibieran lo que Pedro tenía para darles a ellos. Por eso, hermano, es que la palabra del Señor va a tener poder. Por supuesto que va a tener poder. Pero si tú tienes hoy, o cuando te toca escuchar la palabra del Señor, o cuando te toca leer la palabra del Señor, un corazón dispuesto para recibir y para creer lo que estás escuchando de parte del Señor. Ahora mira, dice el versículo 34, lo voy a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y los mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este era el sermón, esta era la predicación, eran las buenas nuevas, era el mensaje que estaba dando allí, en la casa, en el hogar de Cornelio. Pero dice la palabra del Señor, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Leía que en esta porción de la Biblia muchos eruditos le llaman el Pentecostés gentil. ¿Por qué? Porque todos los que estaban reunidos en este lugar, en la casa de Cornelio, eran gentil. Recuerda que Cornelio era un centurión romano, su familia era gentil, las personas más cercanas a él, sus parientes, eran gentil. Pero sin embargo, después de haber escuchado el mensaje de parte del Señor, dice que en ese momento Pedro todavía no terminaba el mensaje, cuando cada uno de ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, pero cuando oían el discurso o mientras que estaban escuchando, hermano, lo que Pedro les estaba hablando. Imagínate al apóstol Pedro, mientras que él hablaba, mientras que él estaba dando testimonio de las grandezas de Jesús, de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de repente cayó el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo en ellos? La palabra del Señor dice que los fieles
de la circuncisión que había venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron los fieles de la circuncisión? Estos judíos, hermanos, estaban atónitos ¿de qué? De ver que el Espíritu Santo también estaba sobre aquellos gentiles, que también la esperanza de salvación y de vida eterna también era para ellos, para los gentiles, y era necesario, hermano. Era necesaria esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de los gentiles, porque si no hubiera habido esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de los gentiles, ni Pedro, ni los fieles de la incircuncisión iban a creer que estos también tenían el acceso a la vida eterna. No iban a dudar, por eso era necesario la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue manifestado el Espíritu Santo? Dice que ellos empezaron también ¿a qué? A hablar en lenguas y glorificaban a Dios de la manera como con el don de lenguas que en ese momento ellos habían recibido. Mira, en el día de Pentecostés, la palabra del Señor nos enseña que el día de Pentecostés, después del sermón, que en el sermón que el apóstol Pedro dio, dice que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo fue derramado y que todos los que estaban allí empezaron a hablar en lengua. Pero en esta parte de la Biblia dice que ellos empezaron a hablar en lenguas humanas, en idiomas, tanto así que el propósito ese día fue que todos fueran llenos del Espíritu Santo como algo sobrenatural, algo que nadie lo podía hacer, algo que solamente Dios podía hacer. Y segundo, era para dar testimonio, para hablar de las grandezas de Dios. Y eso nosotros lo estuvimos viendo en Hechos capítulo 2. Dice que cada uno de ellos hablaba según el idioma que hablaban todos los que habían venido en aquel tiempo ahí a las fiestas de las Pascuas, el día de Pentecostés, a la fiesta de Pentecostés. Todos escucharon el mensaje de Dios. Hermano, cuán importante es, mira el valor que tiene escuchar el mensaje de Dios, que Dios no podía dejar a ninguno de los que habían llegado allí a ese lugar. El día de Pentecostés habían de todas partes, habían venido de todo lugar, y los que habían venido de diferentes lugares no hablaban el mismo idioma. Cada uno de su pueblo tenía un dialecto o un idioma diferente. Por lo tanto, los judíos, ¿qué hablaban? Ellos hablaban griego, ¿verdad? Ellos hablaban, y seguramente o era griego o era arameo, pero estaban hablando, o hebreo, estaban hablando de las grandezas de Dios. Pero cada uno recibió un idioma, una lengua diferente, para que todos los que estaban reunidos en aquel lugar, ninguno de ellos se quedaran sin escuchar el mensaje que venía de parte de Dios. Mira la importancia de escuchar el mensaje de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos en un lugar, venimos a la casa del Señor, nunca lo debemos de hacer por costumbre, sino que el propósito nuestro tiene que venir, que tenemos que venir y escuchar qué es lo que Dios me va a enseñar hoy. Porque el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la única que puede transformar nuestras vidas, hermano, puede transformar nuestros corazones. Esa es la importancia que tiene el mensaje. Si el mensaje de Dios no fuera tan importante, entonces ¿por qué cuando el día de Pentecostés se derramó el poder del Espíritu Santo, por qué cada uno de ellos hablaban en un dialecto diferente? Todos los que fueron el día de Pentecostés, ninguno se fue sin saber qué era lo que predicaban, qué era lo que glorificaban. Ninguno se fue sin recibir el mensaje del Señor. ¿Por qué?
por la importancia que tiene el mensaje de Dios para la vida del hombre, no solo del creyente, no solo del creyente. En general, el hombre es necesario que reciba el mensaje de parte de Dios para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada. Los gentiles habían recibido el mismo don que los creyentes judíos. El mismo don, hermano. El mismo don. Hubo manifestación con una diferencia. Algunos eruditos concuerdan que cuando se derramó cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que cada uno de ellos hablaron un dialecto diferente, un idioma diferente de acuerdo a todos los que estaban allí, para que recibieran el mensaje de Dios. Cuando los gentiles reciben la palabra de Dios, le creen en ella y el Espíritu Santo se manifiesta, también tiene propósitos. Pero dicen que estas lenguas no eran lenguas humanas o dialectos como las que recibió el día de Pentecostés. Estas lenguas eran lenguas celestiales. Eran lenguas celestiales, como las que nosotros encontramos en el libro. Mire, vaya a Primera de Corintios, un momento. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos un ratito. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu que es. Por el Espíritu que habla. Por el Espíritu habla misterio. Entonces, las lenguas que hablaban en la casa de Cornelio eran lenguas celestiales por medio de las cuales ellos glorificaban a Dios. Y esa era la única manera de que los judíos que se habían vuelto al cristianismo, los judíos cristianos y el mismo Pedro creyera realmente que se había abierto también la puerta de la salvación y la vida eterna para los gentiles. Regresa a Hechos capítulo 10. Entonces, cuando ellos hablaron en lengua era una confirmación. Primero, era una confirmación para los gentiles. Y segundo, era una confirmación para los judíos. Y segundo, estos creyentes tenían que exaltar y glorificar al Señor, pero dice que ellos lo hicieron en lenguas celestiales, como las que habla 1 Corintios, capítulo 14. Al ver esto que estaba sucediendo, dice que el apóstol Pedro, mira, en el versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El apóstol Pedro ahora, ¿sabe lo que estaba intercediendo por ellos? ¿Acaso estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, no pueden ser ellos también ser bautizados? Aunque mira, en los bautizos anteriores que nosotros hemos visto, primero eran bautizados y después recibían el Espíritu Santo. Aquí primero reciben el Espíritu Santo y luego son bautizados. ¿Con qué propósito? Porque si Pedro y los judíos no ven esa manifestación,
jamás iban a querer bautizar, aunque la palabra del Señor aquí dice que Pedro no los bautiza, sino que manda a que los hombres que andan con él, con los que vinieron de Jope, ellos eran los que se iban a encargar de bautizar. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que la manifestación del Espíritu es primero. Acuérdate que antes primero se bautizaban, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, predicaba el apóstol Pedro. Pero acá, por ahí eran a los judíos, acá no. Acá nosotros vemos lo contrario, acá primero reciben el Espíritu Santo y luego que ellos ven atónitos, asombrados, algo que ellos pensaban que solamente era para ellos, ahora también estaba sucediendo en los gentiles. Entonces Pedro dijo, ¿qué, acaso impide algo que sean bautizados estos que han recibido lo mismo que nosotros? Por eso, hermano, eso es el bautismo del Espíritu Santo aquí en la porción de la Biblia. El bautismo del Espíritu Santo, cuando habla aquí en la casa de Cornelio, está hablando acerca del testimonio que era, para que ellos aprendieran y entendieran que Dios no hace excepción de personas, porque el Señor no quiere que ningún hombre perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y aunque la gente muchas veces se resiste a la palabra del Señor, se resiste al mensaje de Dios, se resiste a Cristo. Oiga, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso rechazar a Cristo, rechazar el mensaje de Cristo, rechazar las buenas nuevas de salvación, es rechazar la vida eterna. Y disfrutarnos, ir a un lugar de tormentos, aquel que está preparado para todos aquellos que rechazan la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Puede acaso alguien impedir que sean bautizados? Ahora Él está tomando la iniciativa. Él está tomando la iniciativa. Mira, cuando cuando se enteraron los de Jerusalén, lo que Pedro había hecho no les agradó. No les agradó. Mira, vamos leyendo un poquito. En el versículo 11. 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué estaban? Lo estaban exhortando. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te metiste en la casa de gentiles? Porque ellos no se unían, se contaminaban si entraban en la casa de un gentil o si compartían con los gentiles. Y ellos lo exhortan. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te metiste en casa de un gentil? Mira. En el versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Y empieza a decirle, mire, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Mira, y la visión que tú ya te sabes. Y Pedro les empieza a conversar que descendió el lienzo del cielo y que ahí había toda clase de animales, que una voz del cielo le dijo, Pedro, mata y come. Y que él le dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido. Eso se hizo 3 veces y 3 veces el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. En el versículo, quiero que vayas al versículo 11. En el versículo 11, el 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, después que les cuenta la visión, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entrando en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17. Si Dios pues les concedió también el Espíritu, también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabe lo que dice Pedro? ¿Quién era yo? Le dice aquello. ¿Quién era yo para estorbar los planes de Dios? ¿Quién puede estorbar los planes de Dios, hermano? Si a Dios le plació salvar a su creación, a todos. Ninguno de nosotros tenemos un privilegio aparte, ni sentirnos más orgullosos, o porque estamos siendo más cerca de Dios, o porque tenemos una mejor relación con Dios, o porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si la promesa y el don del Espíritu Santo es para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe el mensaje. Es por eso que la gente allá afuera, cuando escucha la palabra del Señor, cuando se predica aire libre, cuando evangelizamos, hermano, tenemos que poner énfasis nosotros en preocuparnos de que escuchen el mensaje del Señor, de que sea un mensaje bien llevado, una predicación, un aire libre, bien llevada, hermano, bien ordenada, para que las personas allá afuera puedan escuchar y entender lo que Dios quiere decirles, porque la oportunidad no es solo para nosotros que ahora gozamos de la presencia de Dios, de la misericordia del Señor, sino aún para los que están allá afuera, para las personas más malas que pueda haber, porque la oportunidad es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. La misericordia y el amor en definitivo es para todos, porque todo es suyo, su creación. El Señor dijo: todas las almas son mías, todas las almas son mías. Pero dijo también: el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cuál es el pecado, hermano? Que el Señor no perdona, es el rechazo que le haces a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es el instrumento de salvación y de vida eterna. Si desecha ese instrumento de salvación y vida eterna, no hay oportunidad para poder llegar al Padre. Porque el Señor, las Escrituras dicen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si alguien viene y rechaza a ese mediador y pone a otro mediador, entonces no tiene acceso a la vida eterna. No tiene acceso a la vida eterna. Muchas personas creen en muchos santos, muchas personas atribuyen poder de intercesión o de intermediaria a la Virgen María. Hermano, tampoco es intermediaria ni es intercesora de nadie. No, porque la palabra del Señor no dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a María. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. No dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Pablo, o envió a Pedro, o envió a San Jacinto, o envió a San Antonio, o cualquier otra cosa. No dice. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es Él. Y en el mensaje tiene que estar el Hijo, porque si hay un mensaje vacío que no está Cristo, no vale. No vale, hermano. Por eso en el día de Pentecostés, ¿de quién testifica? En el día de aquí de Pentecostés de los gentiles, ¿de quién habla Pedro? De Cristo. Porque Cristo, hermano, es el único que nos puede llevar al cielo, sin importar la gente que tenga muchas cosas y que cree en muchos santos, muchas imágenes, mucha idolatría. No hay. No sirve, es vana. Más bien la idolatría trae condenación, porque la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y aunque cambiamos la palabra idolatría por veneración, oiga, hermano, no adoramos, veneramos, es lo mismo. Es lo mismo.
Es lo mismo, el único digno de gloria y honra y alabanza y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Fuera de Él no hay nadie más, no hay nadie más. Si su mensaje no está Cristo, no vale. Si en su vida no está Cristo, no tiene vida, porque Él es la vida. Él es la palabra de vida. Por eso dice, mira, dice aquí en el 18, 11, 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Arrepentimiento para vida. Esa es la importancia del mensaje. Por eso Pedro dice, ¿qué iba a hacer? Y a mí no me quedó nada más que decir, bueno, hay que bautizarlos. Tienen que ser bautizados. Ellos han recibido lo mismo que hemos recibido nosotros, lo mismo que hemos recibido nosotros. Cuando usted lee y debe de aprenderse toda la historia que está aquí de Cornelio, no para engrandecer a Cornelio, sino para darle gloria y honra al Señor, de saber, hermano, que Dios tiene la puerta abierta para todos. Que si hubiera sido solo para los judíos, entonces usted y yo no estuviéramos aquí. Pero sin embargo, tenemos la oportunidad de estar aquí, dándole gracias al Señor y aprendiendo cada día más de su palabra. De su palabra. Y ese énfasis de predicar la palabra en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros vecinos y en todo lugar, de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Pedro, que por unos días atrás era imposible que entrara en la casa de un gentil, mira lo que pasa ahora en el versículo 48. Dice, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Tú crees que Pedro iba a aceptar esa invitación si primero no ve todo lo que Dios le permitió ver manifestado en el poder del Espíritu allí? No. Pedro tenía que ver que realmente Dios también había dado oportunidad a ellos, ver la manifestación sobrenatural, para luego aceptar. Pero aquí hay algo, hermano, aquí hay algo muy importante. Dice que después que sucedió todo esto, ¿qué hicieron? Dice que entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe por qué le rogaron que se quedase por algunos días? Porque tenían deseos dentro de su corazón de querer aprender más, de saber más, de tener más conocimiento. Los días que tiene que haber estado Pedro ahí, ¿qué cree que tiene que haber estado haciendo? Enseñando la palabra, hablando de la palabra. Yo me he dado cuenta, visito a veces lugares, hogares, voy, hermano, mira, y empezamos y predicamos la palabra del Señor. Créeme lo que es tan visible que a veces las personas que están a tu alrededor, tú estás predicando la palabra, mientras que has estado conversando cualquier otra cosa, ha habido toda la atención posible. Pero en cuanto empiezas a hablar de Cristo, de la palabra del Señor, la gente empieza a bostezar. Se empieza a incomodar, le da sed, le da ganas de ir al baño, le da ganas de levantarse, o se está durmiendo, pero le da de todo. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien poderoso que quiere estorbar que reciba el mensaje del Señor. Hay alguien que quiere estorbar recibir el mensaje, porque es el mensaje de Dios que va a hacer cambios en tu vida, que te va a llevar a la vida eterna. Es Cristo en el mensaje del Señor. ¿Ve? Pero es incómodo y es tan real que cuando me han sucedido esas cosas, en mi mente empiezo a orar, pero es visible, hermano. He estado diciendo muchísimas cosas y todo ha sido atento, pero en cuanto me toca la parte de la palabra, ahí es un momento tan pesado.
Por eso cuando no tengas deseo de leer la Biblia es cuando más tienes que leerla. Cuando no tengas deseo de venir a la casa del Señor es cuando más tienes que venir. Porque hay alguien que está estorbando. ¿Quién? Tu carne. Tu carne. La carne. ¿Cuántas veces no se ha querido quedar nuestra carne en la casa? Y a veces venimos, y después que estamos aquí, uy, casi que no vengo. Triunfaste, tuviste victoria. La Biblia dice que el espíritu siempre es, ¿qué está? ¿Y la carne qué es? Débil. No le podemos echar. Antes yo pensaba, ay, el diablo por aquí, este es el que me está haciendo quedar, el de acá, estos son los pensamientos. Que eso es mentira, hermano, es la carne, nosotros mismos, porque ya el enemigo no tiene potestad en nosotros, somos libres de eso. Y aunque hay influencia que anda alrededor nuestro como león rugiente, pero la llenura del Espíritu Santo hace que tú estés en disposición. El Espíritu siempre está dispuesto. Cuando el Espíritu siempre está dispuesto, tú siempre vas a querer más de la palabra, más de las cosas del Señor, más del servicio del Señor, más de todo lo de Dios. Se nos hace largo, o no se te hace largo el lunes hasta el viernes. No anhelas el culto de los miércoles. ¿Ah? A ver, no anhelan el culto de los miércoles. Esta semana me dijeron, no venga pastora, que no queremos escuchar la palabra. Nada, es mentira, es broma. Entonces, ¿ven? Pero estuve por allá hablando de la palabra también ese mismo día. ¿Ven? Después que se fue Mayrita, que ya no íbamos, yo dije, que la dejé ir a Mayra, me tuve que ir sola. ¿Ves? Tiene que haber esta gente que recibió el mensaje, escúchenme, esta gente gentil que recibió el mensaje, que recibió esa oportunidad que Dios le dio también a ellos, la aprovecharon a lo máximo. Por eso nosotros tenemos que aprovechar la palabra del Señor a lo máximo. Porque no sabemos si mañana viene Cristo. Mire, ¿cuántos quisieran que Cristo viniera mañana? ¿Cuántos quieren que Cristo venga mañana? ¿Sabe por qué no quiere? ¿Ves? Como que todavía no estamos preparados, como que no estamos listos. Pero debemos, ese anhelo tiene que estar en nosotros. Los judíos, estos judíos, hermanos, estos que le rogaron que se quedase por algunos días, hace muy poco tiempo Pedro hubiera rechazado la invitación, porque creía, Pedro y los judíos que se habían convertido al cristianismo, ellos creían que la voluntad de Dios era que estuvieran separados los judíos con los gentiles. ¿Ves? Eso pensaban ellos hasta ese día. Y lo que quiero que entiendas es que cada cosa que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Cada cosa que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. En Cornelio primero reciben el Espíritu Santo, después se bautizan. Pedro dice, bueno, ¿qué impide? Vayan y bautícenlos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Luego que reciben todo esto ellos, entonces se llenan, imagínate tú el gozo en sus corazones de tener salvación y vida eterna. Porque eso era lo que el Señor quería para Cornelio. Ahora toma atención. Cornelio era un hombre religioso. Ayunaba, oraba y también daba para la obra del Señor. ¿Qué era que hacía? Practicaba los actos de piedad. Entonces, practicar los actos de piedad no hace salvo a nadie. Practicar los actos de piedad no hace salvo a nadie, hermano. No hace salvo a nadie. Y es verdad, él creía en el Dios de los judíos. Adoraba al Dios de los judíos. Oraba al Dios de los judíos. Proveía para las necesidades del Dios de los judíos, las cosas para las cosas de Dios. Él hacía todo, pero no tenía la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice claramente, hermano,
Él te dirá las palabras que necesitas escuchar para que seas salvo tú y tu casa. Miren el 11:14. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, practicar, hacer obras como a veces que lo que tenemos que hacer es obras. No, porque la palabra del Señor dice que no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? Sino por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso era lo que necesitaba Cornelio y toda su casa. Y ahí empieza, hermano, Cornelio y su casa, y los gentiles ya no impiden nada de que ellos formen parte. ¿Sabes qué? Que formen parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acuérdate, ya no hay judío ni griego, no hay hombre, no hay mujer. Entonces, el pueblo del Señor se hizo uno solo. Por eso la iglesia de Cristo es una sola. Judíos, mesiánicos, gentiles que tienen a Cristo Jesús dentro de sus corazones. Cornelio y Pedro fueron dos personajes muy diferentes. Escucha, fueron dos personajes muy diferentes. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, un hombre poderoso, un hombre rico, gentil. Pedro era un pescador que se volvió predicador. Eso eran, ¿verdad? Dice, el plan de Dios los involucró a ambos. Aquel día en la casa de Cornelio se escribió un nuevo capítulo de la historia cristiana. Solo por ver abierto el Señor la puerta para que los gentiles también tengan salvación y vida eterna. Por un cristiano judío, un creyente gentil. Era necesario, hermano, que sucediera todo esto en la casa de Cornelio y que haya también la oportunidad para los gentiles. El Señor no quiere a una iglesia dividida ni por raza, ni por etnia, ni por nacionalidad, ni por nada, ni por color, ni por nada. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola, sean judíos cristianos o sean gentiles cristianos. La cuestión es que los dos tienen que tener a Cristo como el centro de su vida, como el Salvador de sus vidas. Amén. Pedro necesitó de Cornelio para saber que la salvación no era solo para ellos. Se dio cuenta que se necesitaban del uno al otro. Cornelio necesitó de Pedro para que le traiga el mensaje y sea salvo. Y Pedro necesitó ver lo de Cornelio para creer que la salvación no solo era para ellos, sino también para los gentiles. Amén. ¿Listo, hermano? Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Ambos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios, ¿cuándo se recibe? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído el Evangelio de verdad, la palabra, ¿no?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y habiendo creído en Él, en ella, dice que somos sellados con el poder del Espíritu Santo, hermano. Y ese Espíritu Santo es una anticipación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, Señor, porque nada, Señor amado, podemos hacer sin ti. Gracias por ese acceso que nos diste, Señor. Gracias por abrir la puerta, Señor amado, para la entrada de cada uno de nosotros a la salvación y a la vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por tu Hijo, Señor amado. Y gracias por el Espíritu Santo de Dios que se ha manifestado en nuestros corazones, Señor amado. Tu misericordia es grande, mi poderoso Padre eterno. Y seguiremos aprendiendo de tu palabra, Señor,
aquella palabra que cada día fortalece nuestras vidas y nos guía, Señor amado. Gracias por ser bueno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? Y es su nombre. Dele un aplauso al Señor.